Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escúchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, nos sumamos y le damos la bienvenida al ingeniero Miguel Ponce, especialista en comercio exterior. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Qué alegría verlos, ¿eh? Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Carlos? Un gran abrazo a los dos. Igualmente para vos, un placer siempre tenerte con nosotros, Miguel. Y bueno, mucha expectativa creo por la baja de este impuesto país, ¿no? Una reducción que quieren llevar del 17,5% al 7,5%. Son 10 puntos. ¡Wow! Recordemos que en el momento del cambio del gobierno estaba en 7.5, fue subido 10 puntos y pasó a estar en 17 puntos. Esto originó, yo diría, un conflicto con el propio Fondo Monetario, ¿no es cierto? Que no solo pedía la reducción o la eliminación del impuesto, pedía que el crawling peg, el famoso 2% mensual, fuese elevado, pedía tasas positivas y sobre todo pedía no intervenir en el mercado del tipo de cambio, ¿no es cierto?, el mercado cambiario con los dólares de las reservas. Bueno, parece que se ha resuelto comenzar a ir, no diría cumpliendo, pero por lo menos adaptándose un poco ante claramente la situación de falta de dólares. Yo reconozco que estoy empezando a dudar que esto realmente se lleve a la práctica a partir del 1 de septiembre, como es uno de los anuncios planteados, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Está ocurriendo un hecho que me parece no estaba en el radar del gobierno, que es que el precio de la soja ha bajado de casi 500 largos, como estaba, casi 600, a la situación actual de 360, que es una baja que no tenemos desde hace 20 años, este valor. Obviamente porque ha habido una excelente cosecha muy grande en los Estados Unidos a partir del buen tiempo, y entonces esa sobreoferta en el mercado obviamente baja todos los precios. Recordemos que es una commodity, por lo tanto el precio lo manejan los mercados globales, fundamentalmente algunas bolsas, ¿no es cierto? Ahora, me parece además que vamos a suponer que se cumpliera esta promesa. Yo reconozco que, bueno, a veces me está costando desengancharla de otras promesas, de la dolarización, de la quema del Banco Central, ni quiero acordarme de la lucha contra la casta, ¿cierto? Que son todas cosas que han sido unos excelentes argumentos de campaña electoral, pero que lógicamente vemos que en el momento de las efectividades conducentes es casi imposible que alguna de estas cuestiones hoy podamos decir se han cumplido, ¿no es cierto? Ni siquiera la baja de impuestos. Esta sería una de las primeras bajas de impuestos que concretamente podrían empezar a generar, bueno, esto que el gobierno está buscando, lógicamente una lucha, una batalla cultural que a mi juicio está ganando, más que por méritos propios, por errores de las alternativas que estamos viendo. Los días, las horas que estamos atravesando ahora nos están marcando claramente que todo esto favorece, ¿no es cierto?, que la paciencia social, que viene muy golpeada, se siga alargando y se siga estirando. Entonces, miremos este asunto, puntualmente lo que ustedes traen. Hay mucha expectativa por pensar que esto necesariamente va a generar una baja de precio. ¿Por qué? Porque dicen, no hay un producto en la Argentina que no tenga algún componente en dólares, esto va a abaratar las importaciones, no hay un componente que se fabrique en el país que no tenga algo importado, y entonces se cree que se va a bajar automáticamente 10 puntos, por ejemplo, algunos de los productos que vemos en Gold. Yo reconozco que lo veo dificultoso. Primero porque hay un tema cultural en Argentina, que es decir, es muy difícil bajar precios. Digo, en algún momento se decía, bueno, si el maíz está para arriba, entonces se encarece todos los productos y los derivados del maíz, el pan, si el trigo se va hacia arriba,
también Sí. se encarece el pan, etcétera y demás. Y cuando baja eso, no se produce la baja de precios, ¿no es cierto? Claro, siempre van hacia arriba. Exacto. Claro, hay un tema cultural. En todo caso, dejan de aumentar. Yo veo difícil que se traslade automáticamente todo eso en la expectativa que tiene el gobierno, que lógicamente está básicamente asentada en algo que mañana lo vamos a ver. Mañana que aparece el índice de precios al consumidor. Es decir, vamos a ver cómo fue la performance de la lucha antiinflacionaria el mes pasado, o sea, julio. Todos están esperando lógicamente una baja. A ver, la pregunta es, ¿cómo ha pegado en la expectativa, no en el índice, que por supuesto ya está cerrado porque estamos hablando sobre un tema histórico que terminó hace 12 días, ¿no es cierto? El 13 días hoy. Me parece que el 5.1 de la ciudad de Buenos Aires ha ayudado a generar que haya mucha expectativa en relación a mañana por el hecho de que el último índice, recordemos, fue 4.6, o sea, fue un índice a la alza. Veníamos del 4.2 de mayo, pasamos al 4.6 en junio, y se supone que si volviera a subir, la principal bandera de el gobierno en términos de expectativas y de seguir alargando esa paciencia social se vería muy dañada si saliese más de 4. El gobierno está pensando que va a andar en el entorno del 3, algo. Nosotros teníamos pensado que iba a ser menos de 4,6, pero empezando con 4. Esto lo habíamos hablado con Marina del Proyecto y algunos otros que monitorean semanalmente lo que va ocurriendo, ¿no es cierto? Pero bueno, esperemos esto. Si se diese que anda en el entorno del 3, bueno, es un avance y vuelve a coronar los mejores días del gobierno, fundamentalmente porque si a la política, a este escándalo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, se le suma un indicador positivo, bueno, uno podría decir el gobierno no tiene tantos peligros de que su salud pueda verse afectada. Ahora, si no fuese que empezase con 3, tampoco es un tema de alta gravedad. ¿Qué quiero decir? Hay muchos que dicen que no debería haberse atado ni Caputo, pero sobre todo el presidente, a decir que vamos a terminar el año con un índice de inflación que empiece con 0 punto algo, en el entorno de 1, pero en ese nivel. ¿Por qué? Y bueno, porque los costos para llegar a ese número en la economía real, en la vida de la gente, en la cotidianeidad, son elevadísimos. Entonces, obviamente, en un cementerio seguramente la inflación va a ser 0, pero bueno, quiero creer que no se quiere llegar a una situación de mayor profundización de la depresión económica que estamos viviendo, con su principal implicancia, que es golpear sobre el empleo, ¿cierto? Este tiempo de telegramas de despido que venimos hablando con ustedes la última vez, que ya se había inaugurado en nuestra última charla. Decíamos siempre que la diferencia entre la recesión y la depresión económica es, además de que ahora los 16 indicadores de la actividad industrial están en rojo, en un rojo más intenso inclusive que la última vez que hablamos, a eso hay que agregarle como lo diferencial el impacto directo sobre el empleo, ¿no es cierto? Y recordábamos, pasábamos del tiempo del adelanto de vacaciones a terminar con las horas extras, a levantar algún turno y ahora llegar a, tristemente, este tiempo de los telegramas. Así que me parece importante que la expectativa de mañana se mantenga, pero yo la relativizaría, porque objetivamente está obteniéndose de manera no virtuosa. Se está obteniendo porque, lógicamente, la principal ancla antiinflacionaria es la caída del consumo, es decir, esto de la depresión económica que venimos hablando. Miguel, a ver, para repasar nuevamente con este anuncio del gobierno que había prometido reducir el impuesto país para septiembre y eliminarlo por completo para diciembre, que es más o menos la misma fecha que están hablando de la inflación cero, que era lo que vos... Te hago un agregado a Fernando y Carlos. El que termine a fin de año no es una concesión del gobierno, sino que termina a fin de año porque por ley, como es un impuesto, si quisiesen prorrogarlo,
tendría que pasar por el Congreso. Y Claro. todos sabemos que seguramente por el Congreso esto no pasaría, por lo menos no con esta correlación de fuerzas existente hoy. ok. Por eso, Bueno. termina a fin de año porque por ley no puede continuar. Bien, aquí va la pregunta entonces. El Vale. problema de esta última meta, de que se reduzca totalmente para diciembre el impuesto país, es la reactivación de la economía, ¿cierto? Bueno, si no se recupera la economía, Miguel, o se demora más de lo previsto en recuperarse, ¿el equilibrio fiscal va a ser a costa de profundizar el ajuste? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Te diría que casi estás no solo acertando, sino que estás adelantando algo que tiene una probabilidad importante que ocurra. Ok. A ver, esto tiene que ver con lo que tantas veces hablamos con ustedes. La recuperación en B, ¿la Sí. estamos viendo que se No. produce? Obviamente que no. Hemos coincidido con ustedes en la última charla que estamos transitando todavía el trazo vertical de una L que todavía no ha tocado fondo. Exacto. De acuerdo a todas las expectativas, de hecho, cuando hablamos de esto estábamos en recesión y siguió a esta depresión que es una situación más aguda. Total. La pregunta es, cuando toquemos fondo, ¿en qué punto nos vamos a encontrar con posibilidad de algún tipo de recuperación? Me parece que esto es lo que hay que tratar de escudriñar a futuro y va a tener que ver mucho con la posibilidad de recomponer las reservas. Estamos hoy en reservas de casi 7.000 millones de reservas netas, millones de dólares en rojo en el central. Con Marina del Proyecto, la vuelvo en la misma charla, evaluábamos que para enero vamos a estar superando los 12.000 millones de dólares en rojo de continuar la situación como hasta este momento. Entonces, el problema es que esta semana vamos a tener una noticia seguramente o a comienzos de la otra muy preocupante, porque todos estamos en conocimiento de que el Gafi, ¿no es cierto?, va a colocar a la Argentina en esa lista gris por no hacer esfuerzos para evitar el lavado de dinero. ¿Y el lavado de dinero a qué está asociado? Se agravó la mirada del Gafi en la toma de la resolución porque se anuncia ese blanqueo. Y al conocerse las características de este blanqueo, obviamente se encienden todas las alarmas en Gafi y nos van a incluir al lado de países, yo diría, muy de segunda línea, Venezuela, Nicaragua, Nicaragua, bueno, y demás, y también uno concheto que es Mónaco. No. Obviamente. No, porque claro. sí, claro. Acuérdense ustedes la cantidad de deportistas que van y se instalan en Mónaco por este tema, ¿no es cierto? Bueno, quiero decir, ¿esto qué está diciendo si esto se concreta? Que vamos a quedar sin posibilidad alguna de conseguir financiamiento, no solo en el sector privado, sí, para nuestras empresas, sino también en cualquiera de los organismos multilaterales, desde el fondo hasta el Banco Mundial, el BID, etcétera, que no pueden, estamos incluidos en esa lista. Y entonces, ¿en qué basa el gobierno su única posibilidad de recomponer reservas? Paradójicamente, precisamente en el blanqueo y en el alcance de cuánta gente entra en el blanqueo. Por eso estamos todos haciendo apuestas. ¿Va a ser mayor que el de Macri o menor? Y más o menos estamos llegando a un acuerdo de que andaría en términos de consenso en el entorno de los 30.000 millones de dólares, que no significa dinero que entre para el gobierno, que el gobierno lo va a computar en reserva seguramente para marcar algún tipo de fortaleza. Obviamente esto es de los particulares, de los que blanqueen, pero objetivamente permite mostrar alguna otra señal de que comienza a mirarse con algún nivel de confianza las posibilidades de futuro. Nadie traería su dinero acá si estamos al borde de una catástrofe. Por eso es tan lamentable esto de que en el exterior se hable de los escándalos del presidente anterior y de las particularidades psiquiátricas del presidente actual. Esto no nos ayuda de ninguna manera para precisamente lo que estamos buscando, que es mejorar nuestra reputación internacional para generar las inversiones necesarias, porque si no podemos tener 1, 2, 3, 5 GAFIs, pero si el espectáculo que damos de que somos un país poco serio o que estamos al borde del default, bueno, no va a alcanzar para que venga cero inversión, ¿no?
Es una gran conclusión, Miguel. Gracias. Gracias por toda esta explicación y por tu tiempo, tu presencia aquí en el Interactivo. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Un gran abrazo a ustedes dos, Fernando, Carlos, y mis saludos a todos los que lo siguen, que cada vez son más. Chao. Que esté muy bien. Hasta Chao, la Miguel. próxima. Un placer siempre conversar con él, el ingeniero Miguel Ponce, especialista en comercio exterior. Bueno, me parece que lo explicó clarísimo, como un docente realmente, como un profesor, el Sí. tema de la baja del impuesto país, que hay que tener en cuenta positivo y que hay que tener en cuenta negativo, que puede Bueno, pasar también. ¿Cuál es el escenario te digo futuro? que yo, bueno, te dije que no soy supersticioso, pero después de escucharlo a Miguel, me quedé con miedo, directamente, martes 13, fíjate. En un martes 13 todo te puede poner en la piel de gallina, Sí. menos el interactivo, por supuesto. Ya volvemos, quédate. El Interactivo, 12 a 14, por